que lo que nos dice la letra es que para un cierto proceso se requiere aire a temperatura y humedad controlada. Se necesitan 15.000 libras de aire seco por hora a 20% de humedad relativa y 130 grados Fahrenheit. Para eso se condiciona aire a 20% de humedad relativa y 70 grados Fahrenheit, primero calentándolo, luego humidificándolo adiabáticamente hasta la humedad deseada y finalmente recalentándolo a 130 grados Fahrenheit. La etapa de humidificación se realiza en una cámara spray. Se asume que el aire que egresa de la cámara está a 4 grados Fahrenheit por encima de la temperatura de saturación adiabática y que considere que Hg por A es 85 BTU por hora fit cúbico grados Fahrenheit. Bueno, y nos van a pedir distintos, la temperatura y el calor requerido y el volumen de la cámara en spray. Puse A y B porque se contestan las dos juntas, pero bueno, en la parte de A y en la parte B nos pedían la temperatura a la que se debe precalentar el aire, es decir, la temperatura que se debe calentar el aire en la primera etapa de precalentamiento, y en la parte B nos piden la temperatura que egresa el aire de la cámara en spray, es decir, la temperatura después de la etapa de humidificación. Entonces, bueno, repasando un poco lo que nos decía en la letra, nos decía que necesitamos 15.000 libras por hora de aire seco y eso tiene que estar a 130 grados Fahrenheit, que sería la temperatura de bulbo seco. Acá le dice TDB, que es dry bulb, temperatura de bulbo seco a 130 grados Fahrenheit y una humedad relativa del 20%. Eso es algo que se requiere controlar para determinado proceso. Entonces, para eso se diseñó este sistema donde se precalienta, humidifica y calienta nuevamente el aire. Y el aire, además nos dice que el aire ambiente está a 70 grados Fahrenheit y 20% de humedad relativa. Entonces, teniendo estos datos, nos piden la temperatura a la salida del precalentamiento y a la salida de la humidificación. Y nos dicen además que la temperatura de bulbo seco a la salida de la etapa de humidificación es 4 grados más que la temperatura de bulbo húmedo luego de la etapa de humidificación. Bueno, entonces un poco les hice como una especie de diagrama de dónde se ubicarían estos puntos en el diagrama ciclométrico, porque como decía Jorge, verlo así nos ayuda o sea, nos da también más información. Por ejemplo, que en la etapa 1 y 2 y en la etapa 3 y 4, esos puntos van a tener la misma humedad, porque en la etapa de precalentamiento y la de calentamiento solo se está aumentando la temperatura y no se está variando la humedad. Y además va a haber una relación entre la etapa 2 y la 3 por el tipo de modificación que se está dando. Entonces, lo que nos ayuda un poco este diagrama es ver que estamos en el punto 1 con 20% de humedad relativa, vamos a calentar hasta el punto 2, que va a tener determinada temperatura de bulbo seco, vamos a humidificar de forma adiabática hasta el punto 3, y después vamos a calentar hasta llegar a la recta, hasta llegar a la curva, de humedad relativa a 20%. Y conocemos entonces TDB1, que es la temperatura de bulbo seco húmedo, que es 70 grados. Conocemos también la temperatura de bulbo seco en el punto 4, que es lo que nos piden, que es 130 grados Fahrenheit. Conocemos la humedad relativa de estos puntos también. Entonces vamos a empezar a plantear esto, porque además nos dicen que la temperatura del punto 3 es 4 grados más que la temperatura de bulbo húmedo de ese punto. Que eso va a ser uno de los datos que vamos a necesitar para poder fijar, lo que sería como fijar en este diagrama el punto 3 y el punto 2. Bueno, entonces, como les decía, en el punto 1 conocemos la temperatura de bulbo seco, que es 70 grados Fahrenheit, y la humedad relativa. Como ya sabemos, si tenemos dos puntos, o sea, dos coordenadas en el diagrama, podemos fijar este punto. Entonces, en el punto 1 ya podemos calcular lo que sería la humedad absoluta. Vamos al diagrama, tenemos la curva de 20% y fijamos la humedad a 70 grados Fahrenheit. Digo, la temperatura, a 70 grados Fahrenheit. Entonces,
tenemos ya determinado este punto y podemos calcular la humedad absoluta, que nos da alrededor de 0,0031, más o menos. Entonces la humedad del punto 1 es 0,0031 libras de agua por libras de aire seco. Y si miramos este diagrama, y además sabemos cómo es esta etapa, sabemos que la humedad en el punto 1 va a ser igual a la humedad en el punto 2. Ese es otro dato importante para resolver este sistema. Y de nuevo, también conocemos las condiciones en el punto 4. Tenemos dos coordenadas para el punto 4. Si tenemos dos coordenadas, entonces conocemos dónde se sitúa ese punto en el diagrama psicométrico y de ahí podemos sacar un montón de información. En este caso, lo que nos importa es la humedad absoluta. Entonces, fijamos los 130 grados Fahrenheit de temperatura de bulbo seco, la curva de 20% de humedad relativa, y tenemos fijado nuestro punto acá. Y entonces hacemos una horizontal y podemos calcular la humedad absoluta de alrededor de 0,019, 19,5 o 0,019 libras de agua por libras de aire seco. 0,019. Y de nuevo también, como vemos que sabemos que esta etapa es una etapa solo de calentamiento, no está variando la humedad. Si la vemos en el diagrama podemos ver que están en una horizontal, sabemos que la humedad 4 es igual a la humedad 3. Entonces, ¿qué más conocemos de este sistema? Sabemos que del punto 2 al punto 3 estamos humidificando. ¿Cómo es esta humidificación? Nos dicen que es una humidificación adiabática. Es decir, que la curva, esta que está marcada, punteada, del punto 2 al punto 3, es una línea de saturación adiabática. Entonces, conocemos una relación entre el punto 2 y el punto 3. Sabemos que el punto 2 y el punto 3 van a tener la misma temperatura de bulbo húmedo. Porque es la temperatura de bulbo húmedo, ¿se acuerdan? Era, si vamos por la diabática, hasta la de humedad 100%. Entonces, como les puse acá, la temperatura de bulbo húmedo 2 es igual a la temperatura de bulbo húmedo 3. Y además, por la letra, sabemos que la temperatura de bulbo seco 3, que acá le puse solo T3, es igual a la temperatura de bulbo húmedo 3 más 4 grados Fahrenheit. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es una pequeña ruta de iteración en el punto 3 para poder determinar esta temperatura de bulbo húmedo y esta temperatura de bulbo seco. Y entonces, como ya sabemos la humedad en el punto 3, tenemos una coordenada, nos faltaría la otra coordenada para poder fijar este punto. Entonces lo que vamos a hacer, probablemente de otras formas, pero la forma que se me ocurrió a mí fue suponer una temperatura de bulbo húmedo. Entonces le sumo 4 grados y tengo la temperatura de bulbo seco. Como ya conozco la humedad de este punto, porque es igual a la humedad 4, tengo dos coordenadas, a la derecha con su posición, tengo la temperatura de bulbo seco y la humedad, fijo este punto, subo por la diabática en el diagrama y me fijo cuál es la temperatura de bulbo húmedo para ese punto. Si es igual a la que supuse, cierro la iteración. Si es distinta, hago otra suposición. Supongo de nuevo una temperatura de bulbo húmedo, le sumo 4 grados, voy al diagrama, me fijo la temperatura del bulbo seco que obtuve cuando llego hasta la humedad igual a la humedad del punto 3, fijo el punto, voy por la diabática hasta la línea del 100%, me fijo la temperatura de bulbo húmedo, sigo el 100, para la iteración. Entonces, supongo temperatura de bulbo húmedo 3, le sumo 4 grados Fahrenheit, tengo la temperatura de bulbo seco 3, vengo al diagrama, corto los 0,019 libras de agua por libras de aire seco, que era la humedad del punto 3, con la temperatura que me dio, luego de suponer, y luego con esta curvita me fijo la temperatura de bulbo húmedo para este punto, y si corresponde a la que yo supuse, entonces se arregla la ruta. En este caso yo supuse 77 grados Fahrenheit, entonces tengo una temperatura de bulbo seco de 81, subo por la recta de 81 hasta los 0,019 de humedad absoluta, voy por la diabática, que es esta verde, y llego a la temperatura de bulbo húmedo de 77 grados Fahrenheit, entonces cerré mi ruta. Y acá tienen los valores de cierre. Y entonces además
ya podemos calcular los datos para la temperatura 2, que era lo otro que nos pedían. Que acá les puse el resultado, pero vamos a ver cómo es que lo hacemos. Volvemos acá que tengo el diagrama. Lo que hacemos es, a ver, por la adiabática, vamos a movernos hasta la humedad de 0,0031. Voy a dibujar un montón, pero básicamente es ir por esta diabática, bajamos, 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 para llegar al punto 2. Y es aproximadamente, o sea, lo que tenemos que venir es a la humedad. Vamos a buscar otro color. Esta es la humedad absoluta 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,0031. Así que es prácticamente un poquito más que esta. Bueno, la recta no me está quedando muy horizontal, pero más o menos pueden ver que llegó a este punto. Y acá entonces sería, acá estaría el punto 2, entonces la temperatura de bulbo seco sería bajar en una vertical hasta acá. Y yo puse que obtuvo una temperatura de 152 grados Fahrenheit. ¿Hay alguna duda de esto que acabo de hacer, que fue medio rústico con los colores? Si ven bien esos colores o tienen alguna duda. Y nos seguimos. ¿Cómo es? Acá. Voy a borrar esto que acabo de hacer. Entonces tenemos una temperatura de bulbo húmedo de 77 grados Fahrenheit, que es igual para el punto 2 y para el punto 3. Una temperatura de bulbo seco de 81 grados Fahrenheit para el punto 3. Y una temperatura de bulbo seco de 152 grados Fahrenheit para el punto 2. Entonces tenemos esta temperatura y tenemos esta temperatura, que era lo que nos pedían en la parte A y en la parte B. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O seguimos sino para la parte C? Bueno, seguimos. En la parte C nos piden el calor requerido para precalentar y recalentar el aire. Es decir, que lo que nos piden es el calor que tenemos que intercambiar en esta etapa de acá, o sea, en la etapa para llevar la temperatura desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2, y nos piden también el calor que tenemos que intercambiar para llevar desde la temperatura 3 hasta la temperatura 4. Si se acuerdan, en la etapa de precalentamiento vamos a tener que calentar desde 70 grados Fahrenheit a 152 grados Fahrenheit, y en la etapa de calentamiento vamos a tener que calentar desde 81 grados Fahrenheit a 130 grados Fahrenheit. Entonces, lo que nos están pidiendo es cuánto calor vamos a tener que entregar en esas etapas. El calor en la etapa de precalentamiento, es decir, para pasar del punto 1 al punto 2, va a ser el flujo de aire seco por la entalpía, por la diferencia de entalpías entre estos dos puntos. Y lo mismo para la etapa de calentamiento. El calor transferido desde la etapa 3 a la 4 va a ser el flujo de aire seco por la diferencia de entalpías. Entonces, lo que tenemos que hacer es obtener los valores para las entalpías, pero ya sabemos que en el diagrama ciclométrico tenemos esos valores de entalpías, y además ya sabemos dónde están ubicados todos estos puntos, porque los acabamos de calcular las temperaturas para poder fijar estos puntos. Entonces, si vamos al diagrama ciclométrico, el punto 1 está ubicado para 70 grados Fahrenheit de temperatura de bulbo seco y un 20% de humedad relativa, que estaría ahí, donde se lo marqué, acá abajo. El punto 2 sería entonces 152 grados Fahrenheit y una humedad absoluta de 0,003, 0,0031 más o menos, estaría alrededor de por acá. El punto 1 y 2 tendrían que tener la misma humedad absoluta.
el punto 3 está ubicado con 81 grados Fahrenheit de temperatura de bulbo seco y una humedad de 0,019, estaría ubicado por acá. Y el punto 4 está ubicado a 130 grados Fahrenheit de temperatura de bulbo seco y 20% de humedad relativa. Entonces está ubicado acá. Entonces tenemos ubicados los 4 puntos y podemos ver en el diagrama las entalpías de cada uno de estos puntos. Lo que nos pasa es que el punto 1 vamos a tener que ir a otro de los diagramas porque si miramos acá en esta zona no alcanzamos a ver las entalpías de saturación adiabáticas. Que se acuerdan que para calcular la entalpía en el diagrama necesitamos la entalpía de saturación adiabática y la íbamos a corregir con una de estas curvas que dicen acá menos 0,2 BTU, menos 0,4 BTU, menos 0,6 BTU, menos 0,8. Esas son las líneas que vamos a usar para corregir la entalpía de saturación adiabática a la entalpía de un punto que no está saturado. Ay, no les puse el diagrama. Bueno, pensé que les había puesto el diagrama para poder buscar en el punto 1. Pero si van al cuadernito, al cuaderno donde tienen las fórmulas y tienen también los diagramas ciclométricos, hay un diagrama donde las temperaturas de bulbo seco van al rango de 20 grados Fahrenheit a 110, y ahí pueden ubicar entonces el punto 1. Para 70 grados Fahrenheit y humedad relativa del 20%, tienen una humedad de saturación adiabática de 20,05 más o menos BTU por libra de aire seco. Y después, si se fijan, la curva de corrección está alrededor de menos 0,075 más o menos. Entonces lo que sería la entalpía de este punto sería la entalpía de saturación adiabática, que habíamos dicho de 20,05 BTU por libra de aire seco, menos 0,075. Ahora no se preocupen que estos resultados los puse después abajo, pero vamos a ir mirando para los otros puntos cómo era que se hacía. Por ejemplo, para el punto 2, que ahora sí, lo podemos ver entonces en el diagrama, el punto 2 y el punto 3 van a tener la misma entalpía de saturación adiabática. Lo que van a cambiar entre estos puntos es la corrección de estas curvas, porque el punto 2 está entre las curvas de menos 0,6 y menos 0,8, y el punto 3 está entre la curva de 0, porque esa sería la curva de saturada, y la curva de menos 0,2 BTU. Entonces, nos fijamos la entalpía de saturación adiabática para el punto 2 y para el punto 3. Voy a partir desde el 3 porque es el que está más cerca de la curva, por lo que me voy a tener que mover menos por la curva de saturación adiabática, pero bueno, partimos del punto 3. La curva de saturación adiabática va a ser esta, por ejemplo. A ver, vamos a dibujarla. ¿Qué color? Acá. Va a ser esta de acá. Entonces vamos a estar por acá, que es aproximadamente 40,9, casi 41 BTU por libra de aire seco. Entonces eso sería la entalpía de saturación adiabática. Y para el punto 2 vamos a tener que corregir entre esta línea de acá, que es la de menos 0,8, y esta línea de acá, que es la de menos 0,6. Yo consideré una corrección de menos 0,78, porque está bastante cerca de la curva de menos 0,8 BTU. Entonces, la entalpía del punto 2 sería los 40,9 BTU por libra de aire seco menos 0,78. Y la entalpía del punto 3 sería la misma entalpía de saturación adiabática, que son los 40,9, menos, y consideré, si esta es la curva de menos 0,2 y esta es la de 0, por acá estaría la de menos 0,1, entonces se considera menos 0,05 para la corrección de este punto. Entonces ya tenemos 3 de las entalpías que necesitamos, nos faltaría solo la del punto 4. Si vamos al punto 4, subimos por la curva de saturación adiabática, más o menos por ahí. Llegamos por acá. Y tenemos entonces una entalpía de saturación adiabática de 50 y
4, más o menos. Entonces, tenemos que fijarnos cuánto lo corregimos. El punto 4 está entre menos 0,4, que es esta de acá, y menos 0,6, que es esta de acá. Y entonces está bastante cerca del menos 0,6, yo considero una corrección de menos 0,55. Entonces, ya tenemos determinadas todas las entalpías. Alguien pregunta, ¿está bien si esta entalpía que no se ve en la calculo como la ecuación que habíamos visto? Sí, te debería dar lo mismo. No se ve en este diagrama, pero tenemos otros diagramas que sí se ve, y es el mismo procedimiento que hice con el punto 2, 3 y 4 para hacerlo con el punto 1. Pero sí lo puedes calcular con la ecuación. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Yo puedo hacer una pequeña aclaración que, para volver a decirlo, si vas a mezclar diagrama con entalpías calculadas a mano, no te olvides de poner las temperaturas de referencia del diagrama. Estos diagramas tienen temperatura de referencia para el agua de 32 grados Fahrenheit y para el aire de 0 grados Fahrenheit. Exacto. Y también son las mismas temperaturas de referencia que tienen las tablas que usamos en el curso. Bueno, ¿alguna duda de esto? Porque voy a sacar el diagrama y me van a ir las curvas que acabo de dibujar. Y no seguimos. Bueno, voy a borrar estos dibujos. Ahí va. Y entonces acá les he escrito las entalpías que fuimos calculando. Acá tenemos todas las entalpías de saturación adiabática, son todas estas que están acá. Y después todo este menos y el número son todos los números que sacamos de las curvas de corrección de entalpías. Y entonces restamos el número de la entalpía de saturación adiabática menos el de este, que sería la corrección, y obtenemos la entalpía para este punto. Entonces la entalpía para este punto nos da, o sea, son, por ejemplo, 20,17,5 BTU por libra de aire seco. Y entonces volvemos a esta ecuación y calculamos, ya que tenemos todos los datos. Acuérdense que eran 15.000 libras de aire seco por hora por las BTU por libras de aire seco, entonces obtenemos el calor en BTU por hora. Y además, bueno, y está bueno capaz que para ver si consideramos, no sé, por ejemplo, si el medio de calefacción para este aire fuera vapor condensando y consideramos el lambda de condensación de vapor de 1000, como hacemos a veces, pueden ver que se necesitarían aproximadamente casi 300 libras por hora de vapor para precalentar el aire y 180 libras por hora de vapor para terminar de recalentar el aire. Bueno, ¿alguna duda de esto que dije? De esto que vimos, del diagrama. Bueno, como decía Jorge también, que busquen herramientas que te calculen, hasta calculadoras psicométricas, si buscan en internet, hay. Yo lo que hice también fue, además de estos puntos, como lo saqué bastante a ojo, fue con una calculadora psicométrica buscar la entalpía para los puntos que yo tenía puestos y me daban bastante parecidos. Y también lo puedes hacer con la ecuación como dice Facundo. ¿Alguna duda? Si no, pasamos a la parte D. Dice una pregunta, ¿podría calcularse el calor usando el calor húmedo? Sí, sería el flujo de aire seco por el calor húmedo por la diferencia de temperaturas. El tema es que te va a estar variando. No, sí, podés. Dice, ¿podés volver a repetir la respuesta del cálculo del calor húmedo? Lo que planteaban era si se podía calcular el calor, en vez de calcular con las entalpías que tenemos, si se puede calcular como el calor húmedo. Eso sería entonces, el flujo de calor sería el flujo de aire seco por el calor húmedo, más, por la diferencia de temperatura de los puntos, sí, se podría calcular. ¿Alguien tiene alguna otra duda?
Por ejemplo, lo que me pregunta el calor húmedo, acabo de hacer las cuentas. Si hacemos 15.000, que son las libras de aire seco por hora, por el calor húmedo para el punto o sea, para pasar del punto 1 al punto 2, el calor húmedo sería 0,24, que es el CSUP del aire, más 0,45, que es el CSUP del vapor, por la humedad de este punto, que es 0,031. Eso por el cambio de temperatura, que serían los 152 grados Fahrenheit del punto 2, menos los 70 grados Fahrenheit del punto 1, y nos da 312.000 BTU por hora, o sea, dio un poquito más. Pero, o sea, tenemos que considerarla, o sea, que mismo la humedad y los valores de entalpía fueron sacados del diagrama, que tiene un error inducido. Y si lo calculamos para el segundo punto, para pasar del punto 3 al punto 4, sería los 15.000 libras por hora de aire, por 0,24 más 0,45 por la humedad de este punto, que es 0,019, por la diferencia de temperaturas, que serían los 130 grados Fahrenheit del punto 4 menos los 81 grados Fahrenheit del punto 3, y nos da 182.000 BTU por hora, más o menos. O sea, dan bastante del orden, y no tienen que buscar todas las entalpías. Son dos formas de calcularlo. Está bueno también ver las dos formas así. En este caso, por ejemplo, buscar todas las entalpías para este punto era un buen ejercicio para familiarizarnos con el diagrama ciclométrico. ¿Se entendió eso o tiene alguna otra duda de lo que dije? Si no, ahora sí pasamos a la parte D. Bueno, la parte D nos piden el volumen de la cámara en spray. Es decir, que el volumen que tiene que tener esta cámara para que se dé esta transferencia de masa. Para poder calcularlo, entonces, lo que podemos hacer es plantearnos, o sea, en la cámara de humidificación, un diferencial del volumen, y plantear entonces la variación en ese diferencial de volumen y después integrarlo en todo el volumen para la variación de humedad. Y entonces vamos a tener que considerar entonces la transferencia de masa, o sea, los fenómenos de transferencia de masa que se dan en esta cámara, para poder entonces calcular el volumen que tiene que tener esta cámara para que se pueda dar esta transferencia. Para hacer eso, entonces, con este volumen diferencial, lo que hay que plantear es un balance de masa, o sea, un balance de masa diferencial. ¿Cómo es este balance de masa? O sea, ¿qué va a estar pasando en un diferencial de volumen en este punto? Va a estar entrando un flujo de aire con determinada humedad y se le va a estar sumando agua al atomizar en la cámara el agua. Y eso se va a dar a través de una transferencia de masa. ¿Cómo podemos escribir entonces la ecuación de transferencia de masa para sumar en el balance de masa diferencial? Lo que tenemos que considerar entonces es el KI, que es el coeficiente de transferencia de masa, por A, que es el volumen por el área por unidad de volumen, por el diferencial de volumen, por lo que sería el potencial de transferencia que tenemos, que sería la humedad máxima que puede absorber el aire, que sería la humedad de saturación adiabática, menos la humedad que tiene ese aire, que sería lo que nosotros llamamos I. Eso sería la entrada a nuestro volumen diferencial. Y la salida de este volumen sería entonces el flujo de aire por la humedad más el diferencial de humedad. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que acabo de decir, que es esta ecuación que tienen escrita acá? Una pregunta, ¿lo que dice I2 no sería I nomás? Sí, sí. Sí, tenés razón. Yo después ya lo planteé para lo que sería cuando haces la integral, sí, tenés razón. Esto es solo I. Bueno, entonces seguimos.
Entonces lo que hacemos acá es, como para toda resolución de integral que hacemos, es pasamos para un lado los términos, vamos a pasar por un lado el término de diferencial volumen y para el otro lado todo lo que tenga humedad para poder resolver la integral. Entonces, obtenemos que el diferencial volumen va a ser igual al flujo de aire seco por el diferencial de humedad, porque, como dijo el compañero, esto no es I2, sino que es I. Entonces, este término se nos tacha con este término que está acá. Y dividido nos va a quedar este término de transferencia de masa. Y resolviendo la integral, lo que vamos a hacer es, vamos a integrar el volumen de 0 a B, que sería el volumen total, y la humedad la vamos a hacer entre I2 y I3, que es la transferencia de masa que queremos lograr para llegar la humedad del aire desde I2 hasta I3. Entonces lo que se nos plantea acá es que tenemos el término de KI por A, que es el coeficiente de transferencia de masa por el área. Pero, y este dato no lo conocemos. Pero sí tenemos el dato que nos dice que consideremos que el Hg por A es 85. Entonces lo que necesitamos es una relación entre el H y el K. ¿Cómo obtenemos eso? Si vamos entonces a la relación de Lewis, bueno, primero les puse cómo calcular la humedad de saturación adiabática. Bueno, ya que tengo esto acá, entonces es la humedad de saturación adiabática, que sería el máximo potencial que podemos, la máxima cantidad de humedad que puede tener en equilibrio este aire, lo vamos a obtener a la temperatura de bulbo húmedo, 2 o 3, es lo mismo porque son iguales, la temperatura de bulbo húmedo, y interseccionándolo con la curva de humedad relativa al 100%. Entonces en ese punto obtenemos la humedad de saturación adiabática, que nos da 0,02 libras de agua por libras de aire seco. Y ahora sí, llegamos a la relación de Lewis, sabemos que el calor húmedo va a ser igual al H dividido el KI. Y lo que yo hice fue multiplicar y dividir por A, porque nosotros lo que conocemos es Hg por A, y lo que necesitamos suplantar es el KI por A. Entonces, sabemos que el Hg por A es 85, y el calor húmedo sabemos cómo calcularlo, entonces podemos despejar el KI por A. Y eso es lo que obtenemos. En este caso, si quieren simplificar lo que sería la integral, podrían, para simplificar la integral, lo que podrían considerar es esta humedad en el KI por A como la humedad media entre la entrada y la salida, les va a dar un valor de volumen bastante parecido. Pero lo que yo hice fue esto, simplemente reemplazarlo en la ecuación de volumen y hacer la integral, donde conocemos todo, porque el flujo de aire son las 15.000 libras por hora, donde dice KI por A, si plantamos por lo que hallamos como KI por A, la humedad de saturación adiabática es 0,02, y bueno, la humedad de hecho que va a estar variando con el diferencial. Y entonces obtenemos un volumen de 128 feet cúbicos. Eso quiere decir que entonces la cámara spray tiene que tener por lo menos 128 feet cúbicos para que se pueda dar esta transferencia de masa de agua. ¿Alguna duda? Esa ecuación de calor húmedo, ¿está en el teórico o algo? Porque sí, es la no me relación de acuerdo Lewis. bien. O sea, no tienen el A chiquita, que es el área por volumen, pero sí lo tienen en el teórico, es la relación de Lewis. ¿Y el A chiquita H que le pusiste, por qué sería con o sea, lo que está en la letra? ¿Por qué iría el H chiquita? Perdón, no sé si se me cortó a mí el internet o a todos, pero no pude escuchar. O sea, en la letra nos están dando ese dato. Y además nosotros, o sea, el coeficiente de transferencia de masa lo consideramos por unidad de área de transferencia por unidad de volumen. Bien, gracias.
Si se fijan también en la cuaderneta, es un poquito más adelante, pero en la parte de secado tienen escrita la relación de Lewis y cómo es el calor húmedo. O sea, lo que sería esta ecuación de acá, igualada a esta parte que tenemos acá. ¿Alguna duda, algún comentario? Yo tengo un comentario que es básicamente en la letra le daban el coeficiente de transferencia de calor. Se fijan las unidades, son 85 BTU por hora, feet cúbico, por grado Fahrenheit, o sea, se lo dan por volumen de la cámara. Y lo que hizo Milagro fue pasarlo, o sea, utilizando la relación de Lewis, que se llama relación de Lewis porque en realidad ese sub se ha multiplicado por un factor adimensional que se llama número de Lewis, que es justo para el agua, y aire es 1. Eso viene un poco enganchado con la pregunta desde antes de por qué la temperatura de saturación es igual a la temperatura de volumen en agua-aire. Bueno, como ese número de Lewis es 1, se tiene esta relación. En este caso en particular nos sirve para sacar cuánto es el coeficiente de transferencia de masa. Pero en principio también podrían haber resolvido el problema en vez de planteando un balance de masa, un balance de calor y utilizando el coeficiente de calor. Deberían llegar al mismo resultado.